Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandasya Om Agyanatimirandasya Gyanangyana-shalakaya Jnananjana Salakaya Chatsurmilitanyena tasmai Chatsurmilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitanyena Bhutale Stapitanyena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Dadati Swapadantikam Sri Krishna Chaitanya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Namacharya Vareja Vanaspada Samurtaje Guru Sevaya Kanistaja Vaishnavanam Priyacha Patitanam Samudharta Purnanukirtanai Radhadasya Vidatre Sri Gopananda Yate Namaha Radha Madhava Padapadma Rasikandrupanuga Sarvada Sri Chaitanya Matanusara Charitam Prajam Parivrajaka Nirdiste Rasaraya Hridayitaya Kunjeva Santat Mutha Srimatam Pranantosmi Bhakti Hridaya Bhaktiavanakyam Gurum Panchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este Harikatha. Continuamos con nuestro estudio del Bhakti Rasamrita Sindhu y estamos discutiendo sobre las 64 angas del servicio devocional establecidas por Sri Rupa Goswami, y dentro de estas 64 angas se han descrito que hay 5 que son las más importantes: Sadhu Sangha, asociación con sadhus; Namakirtan, el canto del santo nombre; Bhagavata Sravanam, escuchar el Srimad Bhagavatam del labio de un devoto; Bhagavata; Mathura Vasha, residir en Vrindavan, en Mathura, en Dwarka, residir en Jagannath Puri, en Mayapurdam. Y el día de hoy vamos a estudiar Sri Murtira Sradaya Sevana, o servir a la devoción con Shraddha, con fe. ¿Con qué tipo de fe? Shastrartha Vishvas, una fe que tiene en consideración la comprensión de los Shastras. Entonces de repente alguien dice, bueno, pero si el santo nombre es Purnam, es completo, ¿por qué no solamente cantamos Hare Krishna y no estudiamos tanta filosofía? ¿Qué necesidad hay de tanta filosofía, tanto Shloka, tanto Harikatha? Porque si no tenemos un sambandha, si no tenemos una relación con Krishna, si no comprendemos quién es Krishna, si no escuchamos de los devotos de Krishna, si no escuchamos de los avatares de Krishna, entonces ¿con qué sentimiento vamos a cantar el santo nombre? Con lo que se nos venga a nuestra mente. Pero cuando estudiamos el Bhagavatam, cuando estudiamos el Chaitanya Charitamrita, allí vamos a entender el sentimiento que tienen los devotos, y así podemos establecer un sambandha apropiado, una relación apropiada con el Señor Krishna. Entonces acá vamos a estudiar hoy cuál es el sentimiento con que el devoto adora al Señor. Vamos a estudiar la historia de Shashi Gopala. Las glorias de la adoración a la deidad. Estos son algunos versos que son extraídos del Hari Bhakti Vilas, y pues el Hari Bhakti Vilas, allí Sanatana Goswami compila de muchas escrituras diferentes versos. En el Skanda Purana hay una conversación entre Sanat Kumara y Markandeya Rishi, y en ella se declara: entre todos los principios religiosos, la adoración al Señor Vishnu es el mejor de todos los principios. Por adorarlo a él solo una vez, uno obtiene el beneficio, un beneficio millones de veces mayor que el beneficio que se obtiene a través de sacrificios de fuego, yagyas, a través de tapasya, austeridades, a través de tomar baño en los lugares sagrados. Por lo tanto, mientras uno permanezca en esta tierra, uno debe adorar negligentemente al Señor Narayana. En el Vishnu Rahasya se declara: quien se ocupa en el servicio al Señor Vishnu mientras vive en esta tierra,
obtiene la entrada a su reino supremo, el cual está lleno de Ananda, bienaventuranza espiritual ilimitada. En el Skanda Purana hay una conversación entre el señor Brahma y Narada Muni y en ella se describe: es aceptado por toda clase de filósofos que la única manera de cruzar el océano de esta existencia material, el cual está repleto de oscuridad, del peligro de Yama, Mritu, Yaravyadi, Dukkha, Dosha, Nudarsanan, reiterados infelices nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. Entonces, lo que nos permite cruzar este océano de la existencia material es ejecutar amoroso servicio trascendental al Señor Vasudev. Y en el Vishnu Purana hay una conversación entre Aurva y Sagara Maharaj, y en esta se dice: Itam hi prataruthanat pratyaham shayanavati Sri Krishna pujayam siddha sarvatosya priyo bhavet. Aquellos quienes diariamente se ocupan en la adoración al Señor Krishna, desde que se levantan temprano en la mañana hasta que se duermen, es decir, todo el día están adorando al Señor Krishna, alcanzarán todo tipo de perfección y se volverán Sarvatrosya Priyo Bhavet, se volverán Priyo, muy queridos para Él. ¿Por qué? Porque el Señor Supremo reciproca de acuerdo al bhava, al sentimiento de sus devotos. Para otorgar una misericordia sin causa a todas las entidades vivientes, el sumamente compasivo Swayam Bhagavan Sri Krishna se manifiesta perpetuamente en este mundo material en dos formas: como la deidad que un Vaisnava adora y como el santo nombre. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces no hay diferencia entre Namni, entre el nombre y lo nombrado. No hay diferencia entre la deidad de Krishna y el santo nombre. La deidad de Bhagavan es idéntica a su forma eterna. Por lo tanto, se menciona en el Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 5.96. Pratina Nahatumi Saksat Brajendrananda. Entonces, cuando uno temprano en la mañana va a adorar a la deidad, va a adorar a Thakurji, uno primero pues se hace el cuerpo, después se coloca ropa limpia, después se coloca, hace ashman, se purifica con el agua sagrada, después se coloca Vishnu Tilak en las 12 partes del cuerpo y hace Bhuta Suddhi, purificación del cuerpo sutil, para recordar que uno es el alma y lo que entra al altar es el alma, adorar a la suprema personalidad de Dios. Después de eso, entonces uno canta sus Diksha Mantrams, o los puede cantar también dentro del altar, dependiendo de qué estándar tiene cada uno. Pero antes de entrar al altar, entonces uno toca la campana avisando que va a entrar al altar del Señor y toca los pies del loto de la deidad y dice: Pratina Nahatumi Saksat Brajendra Nandan. Oh mi querido Señor Krishna, tú no eres una estatua ordinaria, tú eres directamente el hijo querido de Nanda Maharaj. Y con esa conciencia tú entras. ¿Por qué? Porque si tú no entras con esta conciencia al altar, entonces estás en riesgo, porque la mente te puede jugar una mala pasada y de repente entonces tú puedes pensar que estás entrando a adorar a un muñeco o a una marioneta o a un ídolo, y allí esta es la reacción del que piensa así, citado en el Padma Purana: Arche Vishnau Shiladir Gurushu Naramatir Vaishnave Yatir Buddhir Vishnuva Vaishnavanam Kali Mala Matane Padatirtem Bu Buddhir Sri Vishnur Namni Mantre Sakala Kalusha He Shabda Mamanyam Buddhir Vishnau Sarvesh Vareshe Tat Itara Samatir Yasyava Naraka Naraki Saha. Una deidad está predestinada a tomar residencia en el infierno, Naraka, si considera que la deidad es un simple pedazo de madera, piedra o metal. El guru es un ser humano ordinario. Por esto, el señor Krishna le ha dicho a Uddhava en el Bhagavad Gita, en el Bhagavatam, en el 11º canto,
Acharyamam Villaniyam. Tú debes considerar al Acharya como si fuera yo mismo. Tienes que respetarlo. Él no es un ser humano ordinario. Él es la suma de todos los devas. Todas las potencias espirituales están en su cuerpo trascendental. Si tú consideras que un Vaishnava pertenece a una casta, a un credo en particular, entonces nació en una familia de melechas, es un melecha o cualquier consideración externa. Si tú consideras el Charanamrit, el agua que ha lavado los pies del loto de la deidad, de los Vaishnavas como una agua ordinaria. Si tú consideras que el santo nombre de Vishnu, que tiene la capacidad de destruir todos los pecados, es una ordinaria vibración sonora material, o si tú consideras que los devas son iguales al Señor Vishnu, allí tú eres apto para residir en el infierno. Por lo tanto, mis queridos, mis queridas, nosotros tenemos que entender que el Ser Supremo se manifiesta por su misericordia sin causa en la forma de deidad, y que esa deidad es Sachit Ananda Vigraha. Es el Ser Supremo quien ha tomado un Vigraha que está repleto de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Entonces, ¿de dónde viene este mantra? Pratinanahatumi Saksat Brayendranandra. Mi querido Señor, tú no eres una estatua. ¿Quién eres tú? Directamente el hijo de Nanda Maharaj. Esta historia está narrada en el Chaitanya Charitamrita y es la historia de Saksi Gopal. En el pasado, en Vidyanagara, en el sur de la India, vivían dos brahmanas que hicieron una larga peregrinación para visitar los lugares sagrados. El primer lugar que visitaron fue Gaya, pasando después por Kashi y por Prayag. Finalmente, con gran placer, llegaron a Mathura. Una vez en Mathura, comenzaron a visitar los 12 bosques de Vrindavan y allí llegaron a la colina de Govardhan. Después de visitar los 12 bosques, finalmente llegaron a Vrindavan. En la aldea Pancha Kroshi Vrindavan, en el lugar en el que se alza ahora el templo de Govindadev, había un gran templo donde se ofrecía a Gopala una suntuosa adoración. Después de bañarse en dos puntos, es decir, en el río Yamuna, entonces se bañaron primero en Keshigat y después, a una distancia que hay cerca, en Kaliyagat. En esos dos lugares tomaron baño sagrado en el Yamuna. Los peregrinos, estos dos brahmanas, fueron a tomar darshan de el templo de Gopal. En este templo descansaron. Al ver la belleza de la deidad de Gopal, quedaron arrebatados, sintiéndose muy felices, y se quedaron allí 2 o 4 días. Uno de los dos brahmanas era anciano y el otro era joven. Y pues el joven ayudaba al anciano a caminar, a atenderlo, a ayudarlo, a asistirlo, porque pues era ya mayor. En verdad, el joven brahmana siempre ofrecía servicio al mayor, y el brahmana mayor estaba muy satisfecho con el servicio. El brahmana mayor le dijo al más joven: me has prestado en todo el peregrinaje que hemos hecho diversos servicios. Me has ayudado mucho mientras viajábamos por todos estos lugares de peregrinaje. Ni mi propio hijo es capaz de servirme de esta forma como tú me has servido. Si no te demostrara mi respeto, sería muy desagradecido. Por esto yo te prometo que cuando volvamos a nuestra aldea, voy a darte la mano de mi hija para que tú te cases con ella. Entonces a esta propuesta el brahmana más joven contestó: mi querido señor, escúchame por favor. Lo que está diciendo no es nada normal, es algo nunca visto. Usted es todo un aristócrata. Entonces pues hay brahmanas que son más humildes, son brahmanas pero son más humildes, no tienen tanto dinero, tanta opulencia. Dentro de las gotras brahmínicas hay unas gotras muy elevadas, hay otros brahmanas intermedios, hay otros brahmanas de una gotra más baja, pero son brahmanas. Entonces el brahmana anciano era una familia brahmínica muy aristocrática con mucho dinero y posición social, y el otro brahmana era un brahmana muy humilde, muy sencillo, pobre, no tenía comodidad de riquezas materiales. Entonces este brahmana menor le dijo: yo no tengo nada de aristócrata, no he recibido una educación decente y no tengo riqueza alguna. Señor, yo no soy un novio adecuado para su hija. Le sirvo a usted solo para satisfacer a Krishna. ¿Por qué?
Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Chaya Gadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Porque Krishna es el que da placer a los brahmanas. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha. Entonces cuando tú sirves a un brahmana, complaces a Krishna porque puedes satisfacer el deseo de Krishna de servir a los brahmanas. El señor Krishna se siente muy complacido con el servicio que se le ofrece a los brahmanas. Los brahmanas son la cabeza del cuerpo del Virat Rupa. Y cuando el Señor está complacido, vemos aumentar la opulencia de nuestro servicio devocional. El brahman anciano contestó: mi querido muchacho, no dudes de mí. Te daré la mano de mi hija en caridad, ya lo he decidido. El joven brahmana dijo: usted tiene esposa e hijos, y un amplio círculo de familiares y de amistades. Sin el consentimiento de ellos, no será posible darme la mano de su hija. El brahmana mayor dijo: mi hija es mi propiedad. Si yo decido dar a alguien lo que me pertenece, ¿quién puede impedírmelo? Mi querido muchacho, te daré la mano de mi hija sin tener en cuenta lo que los demás opinen. En cuanto a esto, no dudes de mí, simplemente acepta lo que te propongo. Entonces, la principal cualidad de un brahmana es satyam, la veracidad. Y el más grande de todos los pecados, mahapapa, es asatyam, es no ser veraz. Si uno quiere ver quién es un sadhu, uno tiene que mirar si él puede mantener su palabra. Por eso si Rupa Goswami empieza el Upadeshamrita, Vacho Vegam. El que puede controlar el impulso del habla, Vak, puede controlar todo lo demás. Pero el que no puede controlar el impulso del habla no tiene carácter. Y el que no tiene carácter ni siquiera puede mantener su vida. El brahmana más joven contestó: si has decidido darme la mano de tu joven hija, dilo ante la deidad de Gopal. Entonces es algo que se utiliza en India, ¿no? Por ejemplo, en muchos lugares en India todavía la escritura pública del templo está a nombre de la deidad. La deidad es el dueño. Y pues es la realidad, ¿no? Por ejemplo, yo acá puedo decir, bueno, yo estoy en la escritura con mi hermano en la casa, pero realmente el dueño de esta casa es Krishna y Balaram y ellos son los que determinan qué se hace en este lugar y por cuánto tiempo van a estar acá, si quieren seguir siendo adorados acá o si quieren irse. Ellos son los controladores. Tú crees que eres el propietario, pero eso solamente es ilusión. Asimismo, entonces, pues delante de la deidad no se puede mentir. La próxima clase vamos a ver los 32 tipos de seva parada, ofensa contra la deidad, y una ofensa es mentir delante de la deidad. Entonces, generalmente cuando uno va a hacer una promesa, un voto, uno lo hace delante de la deidad porque se confía de que nadie miente delante de la deidad. Está Krishna mismo ahí viendo, entonces ¿cómo vas a mentir si Krishna está viéndote? Entonces el joven brahmana dijo: si vas a darme la mano de tu hija, entonces dilo delante de la deidad. El brahmana mayor fue delante de la deidad de Gopal y dijo: mi querido señor, por favor atestigua, le voy a dar la mano de mi hija a este brahmana. El brahmana menor se dirigió a la deidad y le dijo: mi querido señor Gopal, tú eres mi testigo. Entonces Sakshi significa testigo. Si más tarde fuese necesario, te llamaré para dar testimonio. Tras esta conversación, los dos brahmanas iniciaron el regreso a Vidyanagara, la ciudad donde venían. Como de costumbre, el brahmana más joven acompañó al viejo como si fuera su propio guru. Le ofreció servicio de diversas formas. Entonces, alguien que tenga más tiempo en la conciencia de Krishna, alguien que sea mayor, uno tiene que respetarlo. Incluso puede ser que no tenga el suficiente a dedicar para ser un devoto mayor, pero igual está en la conciencia de Krishna o es una persona de más edad, tiene que respetarse. ¿Por qué? Porque lamentablemente esa cultura se ha perdido en Occidente, pero en India es muy sagrado el respeto con el padre, con la madre. Nadie salía de la casa sin antes tocar los pies de los padres y circunvalarlos 3 veces, o si no se consideraba que cualquier actividad que hacían durante el día era perdida, era inauspiciosa. Cualquier mayor uno debe respetarlo como si fuera su propio padre. ¿Y qué decir de un brahmana calificado? Pues él simplemente lo veía como su propio guru y lo servía como si fuese su guru. Entonces no es que yo amo a mi gurudeva y le sirvo a mi gurudeva y a los demás los trato como cualquier cosa. Eso no es amor por tu maestro espiritual. Amor por tu maestro espiritual es que tienes que servir a los Vaishnavas, porque a través de servir a los Vaishnavas tú vas a complacer a tu guru y vas a complacer al Señor Krishna. Cuando escucharon la narración, entonces ya cuando regresaron a Vidyanagara, cada uno se fue a sus respectivos hogares.
Y pasado un tiempo el brahmana mayor se comenzó a preocupar. El brahmana comenzó a pensar, he dado mi palabra a un brahmana en un lugar sagrado, y lo que he prometido ciertamente tiene que cumplirse. Ahora debo revelar esto a mi esposa y a mis hijos y demás familiares. Así, un día el anciano brahmana convocó a todos sus familiares y amigos y les contó lo que había dicho frente a la deidad de Gopal. Cuando escucharon la narración del viejo brahmana, todos sus familiares y allegados rompieron en exclamaciones de disgusto, pidiéndole que no volviera a repetir semejante propuesta. Su opinión fue unánime: si ofreces a tu hija a una familia degradada, perderás tu aristocracia. De ahí vienen los Smarta Brahmanas. Entonces, somos brahmanas por nacimiento, somos brahmanas aristocráticos, pero no hay una consideración real de qué es ser un brahmana. Y por eso, Prahlad Maharaj en el séptimo canto del Srimad Bhagavatam le explica: puedes ser un brahmana y puedes tener las 12 cualidades brahmínicas, pero si no eres un Vaishnava, no sirves a Krishna, no eres mejor que un Swapacha, un comedor de carne de perro. Y puedes ser un Swapacha, un comedor de carne de perro, pero si tú has pasado por el proceso de reformación y te has vuelto un Vaishnava y estás sirviendo a Krishna, eres mejor que el mejor de los brahmanas. El Vaishnava es el nivel de posgrado de un brahmana, porque el brahmana comprende la verdad, pero el Vaishnava sirve a la verdad. Entonces acá se dan cuenta que hay consideraciones externas, ¿no? Entonces él no veía la cualificación de este brahmana, quien era realmente un Vaishnava, quien había servido a su padre, sino él dijo, él no es de la aristocracia, no es un brahmana de la aristocracia, es un pobre brahmana, entonces no vuelvas a proponer esto. Él solamente veía algo externo. Cuando la gente lo sepa, se burlarán y se reirán de ti. El brahmana mayor dijo, ¿cómo puedo romper la promesa que hice en un lugar sagrado frente a la deidad? Pase lo que pase, debo darle la mano de mi hija en caridad a él. Como uno solo, todos los demás familiares dijeron, si le das tu hija a este muchacho, abandonaremos toda relación contigo. En verdad, su esposa e hijos declararon, como haga semejante cosa, tomaremos veneno y nos suicidaremos. El brahmana mayor dijo, si no doy la mano a mi hija, este joven brahmana llamará como testigo a Gopal. Entonces se llevará a mi hija por la fuerza y en este caso mis principios religiosos perderán todo su valor. Porque ya dijimos que la principal cualidad de un brahmana es Satyam, la veracidad. Su hijo contestó, tal vez la deidad sea testigo, pero la deidad está en un lugar muy lejano. ¿Cómo va a venir a declarar acá contra ti? ¿Por qué te preocupa tanto esto? Entonces, otro brahmana, ¿no? Concepción ilusoria. Piensa que la deidad es un muñeco que está en un templo, en un altar. No, el Señor Supremo es omnisciente. El Señor Supremo es omnipotente. Nada está limitado para la orden del Señor. Uno de los poderes místicos del Señor Supremo es Satya Sankalpa. Todo lo que Él desea se puede manifestar en cualquier instante. Entonces pueden ver, ¿no? Personas que nacen en familias de brahmanas, pero que internamente simplemente son ateos materialistas, porque no comprenden la omnisciencia, la omnipotencia del Señor Supremo y no comprenden lo que el Señor Krishna le dice a Arjuna en el Bhagavad Gita. ¿Sí? ¿Qué le dice? Declara osadamente que mi devoto jamás perece. Yo mantengo la palabra de mi devoto rendido, pase lo que pase. No tienes por qué negar de plano tu promesa, no hace falta que mientas, di simplemente que no recuerdas lo que dijiste y yo me encargaré del resto. Yo venceré al joven brahmana con argumentos. Cuando el anciano brahmana escuchó esto, su mente se agitó mucho. Sintiéndose desamparado, volvió su atención hacia los pies del loto de Gopal. El brahmana mayor internamente oró en su corazón, mi querido señor Gopala, yo me he refugiado en tus pies de loto y por ello te pido por favor que proteja la integridad de mis principios religiosos y que al mismo tiempo salves a mis familiares de la muerte. Al día siguiente, mientras el brahmana mayor pensaba profundamente en este problema, el brahmana joven llegó a su casa. El joven brahmana se acercó a él y le ofreció reverencias. Entonces, juntando sus manos con gran humildad, dijo lo siguiente: has prometido que me darías a tu hija para el matrimonio, pero ahora no dices nada. ¿Cuál es tu conclusión? Escuchando las palabras del joven brahmana,
El brahmana mayor guardó silencio. Aprovechando la oportunidad, su hijo salió inmediatamente con un palo, dispuesto a golpear al joven brahmana. El hijo dijo: ¿habráse visto este degenerado? Quiere casarse con mi hermana, así como un enano quiere saltar y agarrar la luna. Al ver al hijo con un palo en la mano, el brahmana joven huyó. Sin embargo, al día siguiente reunió a toda la gente de la aldea. La gente de la aldea llamó entonces al brahmana mayor y le llevó al lugar donde estaban reunidos. El brahmana joven dijo entonces lo siguiente ante todos ellos: este caballero ha prometido la mano de su hija, pero ahora no cumple su promesa. Por favor, preguntadle por qué se comporta así. Todos allí reunidos le preguntaron al brahmana mayor: si has prometido que le darías en caridad la mano de tu hija a este joven brahmana, ¿por qué no cumples tu promesa? Tú has dado la palabra de honor. El brahmana mayor dijo: mis queridos amigos, escuchad por favor lo que tengo que decir. No recuerdo exactamente haber hecho esta promesa. Entonces, ese es el resultado de Asatsanga. Por eso, Chaitanya Mahaprabhu le dice a Raghunatha Goswami: Asatsanga Tyaga e Vaishnava Chara. El principal sadachara o la conducta principal de un Vaishnava es evita la mala asociación. Porque si él hubiese ido ante un devoto, el devoto le hubiera dicho: mantenga su promesa, usted es un brahmana, tiene que cumplir lo que dijo frente a la deidad, y él es un brahmana calificado, no le va a entregar su hija a cualquier persona. Porque en el Dharma Sastra dice que si uno, por un interés económico, entrega a su hija en matrimonio a una persona descalificada, uno va a un infierno. Entonces, él está entregando su hija a un brahmana calificado, no había ningún problema, pero debido al asatsanga, la mala asociación, escuchó a su hijo, quien aparentemente era un brahmana, pero internamente era un ateo materialista, y dijo: no, ¿cómo se le ocurre? No vamos a este pobre brahmana que no tiene ninguna posición en la aristocracia en nuestro pueblo, no le vamos a entregar a nuestra hermana. Y por escuchar, entonces acá él se confundió y dijo una mentira. Entonces dijo: no recuerdo exactamente haber hecho esta promesa, porque eso fue lo que le había sugerido su hijo que dijera. Al escuchar esto, el hijo del brahmana mayor aprovechó la oportunidad para crear confusión con sus palabras. Entonces, así son los políticos, ¿no? Son demagogos. Por eso no pierdas el tiempo viendo políticos en este mundo material, porque ellos son demagogos. Ellos miran a ver cómo manipulan con su discurso, cómo enredan, cómo generan confusión con sus palabras. Con la mayor desvergüenza se puso en pie ante la asamblea y dijo lo siguiente: mi padre salió a visitar los lugares sagrados de peregrinaje con mucho dinero encima. Al ver el dinero, este bandido decidió robárselo. Entonces ahora ya lo acusó de que el brahmana menor era un ladrón. Mi padre y este hombre iban solos. Este bandido puso en la comida de mi padre una droga llamado dutura, o en días de hoy sería escopolamina, y así le hizo enloquecer. Este bandido le robó a mi padre todo su dinero y luego dijo que fue un ladrón quien se lo había robado. Ahora reclama que mi padre le ha prometido en caridad la mano de su hija. Todos los aquí reunidos son hombres de bien. Por favor, juzgad si es adecuado que la hija de mi padre le sea ofrecida a este pobre brahmana. Al escuchar estas palabras, todos los allí reunidos empezaron a dudar. Ciertamente consideraban posible que alguien abandonase los principios religiosos ante el atractivo de las riquezas. Entonces, hemos visto en la historia de los Vaishnavas, grandes Vaishnavas, personalidades que en algún momento fueron rendidas, dieron ejemplo, predicaron conciencia de Krishna, pero cuando se encontraron ya en un momento con Bhaktiota, los anartas que surgen de la práctica del Bhakti, Kamini, Kanaka, Pratista, posición, Pratistasa. Sí, la Bhaktivinoda Vishnu Goswami Maharaj de una charla y dijo: el pratista es la madre de todos los anartas en la vida espiritual. Entonces alguien quiere posición, y después de eso, entonces, ¿qué viene? Viene el dinero, viene querer seguidores, viene el sexo ilícito. Eso viene, es un paquete incluido. Entonces podemos ver cómo somos cubiertos por estos deseos internos si no somos lo suficientemente sinceros. Por eso Srila Bhakti-Rasak Siddhartha Goswami Maharaj dice: la sinceridad es invencible.
Entonces tenemos que ser muy sinceros en nuestro corazón, tenemos que sincerarnos y decir por qué hemos venido a la conciencia de Krishna. Y si el deseo es sincero, la deidad de Shashi Gopal es nuestro testigo, Él está en el corazón, no lo podemos engañar, Él nos va a proteger y va a mantener nuestra sinceridad. Pero si no somos sinceros, tenemos dos opciones: o nos corregimos o nos degradamos y nos volvemos incluso un Dharma Dwaji, alguien que dice, sí, yo soy un gran sadhu, tiene la bandera del Dharma, pero internamente es un hipócrita. Entonces miremos acá, ¿no? El comportamiento, Kutinati, la duplicidad, ¿no? Un brahmana mintiendo, ahora ya acusó al otro de que era un delincuente, de que era un ladrón, de que era cualquier cosa. En este momento el Brahman joven dijo, mis queridos caballeros, escuchad por favor, para salir airioso de su argumentación, este hombre está mintiendo. Este Brahmana se sentía muy satisfecho de mi servicio y porque así lo tuvo a bien me dijo, te prometo que te daré la mano de mi hija. Al escuchar esto yo se lo prohibí y le dije, no soy el marido adecuado para tu hija. Mientras que usted es un sabio erudito, un hombre rico de la aristocracia, yo soy un hombre pobre, sin educación ni aspiraciones a la aristocracia. Pero él insistió, una y otra vez me pidió que aceptase su propuesta. Te he dicho que te daré la mano de mi hija, por favor acéptala. Yo entonces le dije, escuche por favor, usted es un brahmana erudito, su esposa y sus amigos nunca van a estar de acuerdo, sus familiares no van a estar de acuerdo con esta propuesta. Mi querido señor, usted no podrá cumplir su promesa, romperá su promesa. Sin embargo, el brahmana mayor insistió una y otra vez, te he ofrecido la mano de mi hija, deja de dudar, esta es mi hija y te la daré a ti, ¿quién me lo puede prohibir? En este momento concentré mi mente y le pedí al brahmana que hiciera la promesa ante la deidad de Gopal. Este caballero dijo entonces delante de la deidad de Gopal, mi querido señor, tú eres el testigo que le voy a ofrecer a este brahmana la mano de mi hija, en caridad. Aceptando como testigo la deidad de Gopala, ofrecí la siguiente oración a sus pies de loto. Si más tarde este brahmana duda de entregarme a su hija, mi querido señor, yo te llamaré como testigo. Por favor, ten esto presente. Por lo tanto, en este trato he citado con una gran personalidad. He pedido a Dios mismo que sea el testigo. Entonces, ¿qué mejor testigo? Ahora todos tenemos el testigo de la selfie. Hacemos una cosa, selfie. Vamos al parque, selfie. Cocinamos un plato, selfie. Estamos con el gurú, selfie. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que Krishna está grabando todo, que Krishna está recordando todo, que Krishna es el testigo de todo lo que hacemos. Entonces es más, antes que tomar la selfie y montarla en las redes, más bien recuerda, Krishna está tomando la selfie permanentemente, Krishna está en mi corazón, de él procede Jnanam, el conocimiento, Smriti, el recuerdo, Apohanam, el olvido. A él es a quien debo conocer a través de todos los Vedas, ¿sí? Porque él es un compilador del Vedanta. Él está en mi corazón, Sarvasya Chahangridi Sannivisto. Y si yo recuerdo esto, entonces voy a tener el mejor testigo. Y además de esto, me voy a comportar adecuadamente. Entonces, ¿por qué nosotros rompemos principios? Porque olvidamos que Krishna está en nuestro corazón. ¿Por qué degradamos el cuerpo? ¿Por qué nos intoxicamos? ¿Por qué olvidamos que Krishna está en nuestro corazón? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué blasfemamos de los demás? ¿Por qué ofendemos al Vaishnava? Porque olvidamos que Krishna está en nuestro corazón. Pero si recordamos que Gopal es el testigo, Shashi Gopal, no vamos a hacer esas actividades. ¿Por qué? Porque vamos a hacer actividades para complacer a Krishna y para honrar la deidad de Krishna que está en nuestro corazón. Entonces imagínense, él tenía el mejor de los testigos. Y el que está del lado de Krishna, pues nunca va a conocer la derrota. El mundo entero acepta las palabras de la Suprema Personalidad de Dios. Aprovechando la oportunidad, el Brahmana mayor se apresuró a confirmar que esto era realmente cierto. Entonces el Brahmana mayor no tenía mala intención, simplemente estaba en una encerrona que le había hecho su propia familia. El Brahmana dijo, si Gopal en persona viene aquí y actúa como testigo, ten por seguro que daré la mano de mi hija a este joven brahmana. Entonces él también decía, yo sé que Gopal me va a ayudar porque yo también soy su devoto de alguna forma u otra, él va a resolver esta situación. Entonces cuando tengas una situación compleja en tu vida,
entrégate a Krishna. Sí. Krishna y Kasharanam. Esa es la principal cualidad de un Vaishnava. Eso, así, levantando las manos. Entonces, Draupadi, cuando la estaban desnudando en la asamblea viciosa, tenía una mano agarrando el sari y con la otra oraba a Krishna. ¿Sí? Solo levantaba una mano. Por eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Uno no debe dar reverencias solamente extendiendo una mano. Uno debe dar reverencias con las 2 manos. Pero cuando ella dijo, ay, ya no voy a luchar más porque no me desnuden, y levantó sus manos y dijo, Govinda Damodara Madhaveti, allí Krishna le otorgó ilimitada cantidad de sari y no la pudieron desnudar. Entonces, en la medida en que ella luchaba, pues había algo que faltaba, pero en la medida en que ella ya se rindió y se entregó a Krishna, automáticamente Krishna la protegió. O sea, acá este brahmana mayor dijo, el único que me puede sacar de este conflicto es el señor Govinda, es el señor Gopala. Entonces él se entregó y dijo, sí, él es el testigo y él va a solucionar todo. A veces uno tiene un problema y uno cree que su propio esfuerzo lo va a solucionar, y claro, requieres un esfuerzo personal, pero requieres un criterio que venga del plano superior. Albert Einstein diría, no puedes solucionar un problema manteniéndote en el mismo estado de conciencia en el cual se generó ese problema. Entonces tienes que venir, tienes que aceptar la ayuda de un campo superior, y esa ayuda del campo superior es Hari, Guru y Vaishnava. Y si tú aceptas esa ayuda y revelas la mente, ellos te van a dar la medicina, el aushadha apropiado, y vas a poder solucionar los problemas. Pero si tú lo que haces cuando tienes un problema en la vida espiritual es aislarte y creer que por tus propios medios vas a lograrlo, generalmente érase una vez un proyecto de devoto. El brahmana mayor pensaba, Krishna es muy misericordioso, sin duda alguna vendrá a dar fe de mi palabra. El hijo ateo pensaba, es imposible que Gopala venga a ser el testigo. Pensando así, padre e hijo dieron su consentimiento. El brahmana joven aprovechó la oportunidad para decir, por favor, pon esto por escrito, de modo que no volváis a cambiar tu palabra de honor. Entonces antes uno hacía negocios de palabra, se daba la mano y cerraba el negocio. Pero ahora tú puedes confiar en la palabra de las personas. No, porque al inicio de Kali Yuga, eso fue hace 5000 años, solo quedaba un principio religioso, que era Satya, la veracidad, y con el paso del tiempo se ha perdido. Entonces ahora, si tú tienes que hacer algo, tienes que ir con la cédula, ir a la notaría, firmar un papel, autenticar las firmas para que quede un registro. Entonces acá, como ya el brahmana joven dijo, usted no pudo mantener su palabra, entonces bueno, ahora vamos a escribir acá y vamos a poner que si yo traigo a Gopal como testigo, usted va a mantener su palabra, si no después va a salir con otra cosa. Los allí reunidos pusieron el acuerdo por escrito, tomando las firmas de conformidad de ambas partes y sirvieron como mediadores. El brahmana joven dijo entonces, ¿podríais por favor escuchar una vez más, caballeros? Sin duda este anciano brahmana es ciertamente veraz y es el seguidor de los principios religiosos. Él no deseaba romper su promesa, pero por temor a que sus familiares se suicidasen, se apartó de la verdad. Entonces, hay 8 casos en los cuales tú puedes mentir y no cometes adharma. Uno de esos es por proteger la vida de un ser querido. Entonces, por proteger la vida de alguien, tú puedes mentir. Entonces él realmente no era por sí mismo, él no le importaba, pero él por proteger la vida de sus familiares que amenazaron que se iban a suicidar, él tuvo que mentir. Entonces tampoco podemos juzgar al brahmana porque él mintió, y en el Dharma Sastra se dice que hay diferentes oportunidades que uno puede mentir y uno no comete pecado. Por ejemplo, cuando uno es vendedor, entonces uno le dice, mire, este micrófono es el mejor micrófono del mundo, pero pues usted sabe que no es así, pero usted ofrece como ese es el mejor producto del mundo, ¿no? O usted está conquistando a una chica, entonces le dice, tú tienes ojos como los pétalos de un loto, pero la realidad es que es un poco visca, pero sin embargo tú le dices, tienes ojos como los pétalos de un loto, y entonces ella se siente muy halagada, y entonces allí ahí no estás cometiendo pecado, ¿sí? O por ejemplo cuando tú
cuando tú estás echando un chiste, como el que acaba de echar, entonces tú echas un chiste y ahí tú puedes hacer alguna exageración y ahí no estás cometiendo pecado porque es parte del chiste, ¿sí? En virtud del piadoso carácter de este anciano brahmana, llamaré como testigo de la suprema personalidad de Dios. Así mantendré intacta la verdad de su promesa. Al escuchar la enfática afirmación de este brahmana joven, algunos ateos que allí se encontraban hicieron bromas. Sin embargo, también hubo quien dijo: al fin y al cabo el Señor es misericordioso y es omnisciente y Él es independiente. Swarat es una de las características de Krishna. Y si Él quiere venir, pues puede venir. ¿Quién se lo puede impedir? Él es Dios. Concluida la asamblea, el joven brahmana partió hacia Brindavan, y al llegar allí, después de ofrecer reverencias a la deidad de Gopal, le narró todo lo ocurrido en detalle. El joven brahmana dijo: mi señor, tú eres el protector de la cultura brahmínica, además eres muy misericordioso. Por ello te pido que tengas la bondad de mostrar tu gran misericordia protegiendo los principios religiosos de estos dos brahmanas. Mi querido señor, yo no pienso en la felicidad de casarme con la hija del brahmana. Solamente pienso que este brahmana ha roto su promesa y esto me causa mucho dolor. Imagínate, ¿no? Qué noble. El brahmana continuó: mi querido señor, tú eres muy misericordioso y sabes todo. Por esto te pido que actúes como el testigo en este asunto. Una persona que se niega a actuar como testigo, pese a conocer la realidad de los hechos, se implica en actividades pecaminosas. Otro punto muy importante. Entonces, por ejemplo, alguien abusó, ¿sí? Alguien cometió un delito, algo punitivo, y yo me quedo callado y guardo silencio. Y yo, por guardar silencio, ahí tengo que recibir una parte de esa reacción pecaminosa. Entonces yo no puedo participar en eso. De nuevo, pensémoslo, ¿no? Yudhishthira tenía un ejército en el cual estaba Krishna, era pequeño, ¿sí? Duryodhana tenía un gran ejército, era gigantesco, tenía grandes generales, pero los Pándavas estaban del lado de la verdad y estaban con Krishna, y donde está Krishna no hay derrota. Pero los otros tenían opulencia, tenían grandes generales, tenían un ejército súper grande, pero como estaban del lado de la mentira, al final todos fueron derrotados. Una persona que se niega a actuar como testigo, pese a conocer la realidad de los hechos, se implica en actividades pecaminosas. Tienen que sufrir después por el pecado. Por eso, mis queridos y mis queridas, si ustedes ven duplicidad en la conciencia de Krishna, ven prácticas incorrectas, ven encubrimiento de delitos, por favor, aléjense de ese lugar porque allí no va a florecer su bhakti. Se están engañando. Y donde ustedes vean devotos sinceros, que sean veraces, que sean humildes, acérquense allí y tomen el darshan de sus pies y seguramente allí van a avanzar en su proceso espiritual. El Señor Krishna contestó: mi querido Brahmana, vuelve a tu casa y convoca a todos los hombres de la asamblea. En esta asamblea trata simplemente de recordarme. Ciertamente yo apareceré allí en este momento para proteger vuestro honor de Brahmana. El joven Brahmana contestó: mi querido señor, aunque tú aparezcas allí como la deidad de Vishnu de 4 brazos, ninguna de estas personas creerá en tus palabras. La gente solo escuchará tu testimonio si vas allí con esta forma de Gopal y hablas con tu hermoso rostro de loto en la asamblea. El señor Krishna dijo: ¿dónde se ha visto una deidad que vaya caminando de un lugar a otro? Mi querido señor, Pratima Nahatumi Saksat Brayendra Nandan, tú no eres una deidad ordinaria, tú eres directamente el hijo de Nanda Maharaj. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Por el bien de este viejo brahmana, entonces por favor, ve hacia Vidyanagara y mantén la palabra de este brahmana para que él no sufra. Gopalji entonces sonrió y dijo: mi querido brahmana, escúchame por favor, iré contigo, te seguiré caminando. El Señor continuó: no trates de volver a verme, o sea, no puedes mirar hacia atrás a ver si yo estoy ahí o no, tienes que confiar en mí. Tan pronto como lo hagas me quedaré inmóvil y no daré un paso más. Sabrás que voy caminando detrás tuyo porque vas a escuchar las campanillas de mis pies de loto.
Cocina diariamente para mí 1 kilo de arroz y ofrécelo. Entonces, Ana pidió arroz. Yo comeré arroz y caminaré detrás de ti. Al día siguiente el brahmana pidió permiso a Gopal y partió hacia Vidyanagara. Gopala le siguió paso a paso. El joven brahmana escuchaba el tintineo de las campanillas de Gopal que le iba siguiendo. El brahmana se sentía muy complacido y cocinaba para Gopal arroz de primera calidad. El joven brahmana caminó y caminó y de este modo llegó hacia el pueblo donde vivían estos brahmanas. Ya muy cerca de la aldea pensó lo siguiente: ahora que he regresado a mi aldea, iré a mi casa y le diré a todos que el testigo ya ha llegado. El brahmana pensó entonces que la gente no creería que la vida de Gopala había venido con él mientras no le viesen con sus propios ojos. Pero si Gopala se queda allí, pensó, tampoco hay nada que temer. Con este pensamiento el brahmana se volvió y vio a Gopala, la suprema personalidad de Dios, que de pie sonreía. El Señor le dijo al brahmana: ahora puedes ir a la casa, yo me quedaré aquí y ya no me marcharé a ningún lado. Él le dijo: no, tan pronto me veas, me quedaré acá quietico. El joven brahmana entonces fue al pueblo y le informó a todos de la llegada de Gopala. Al escucharle, todos quedaron asombrados. Todos los habitantes del pueblo fueron a ver al testigo, Gopala, y cuando vieron que el Señor estaba realmente allí, le ofrecieron respetuosas reverencias. Cuando llegaron al lugar, todos se sintieron muy complacidos de ver la belleza de Gopala, y cuando supieron que había llegado hasta allí caminando, se sorprendieron mucho. El brahmana mayor, muy complacido, se adelantó e inmediatamente se postró ante Gopal, tendido en el suelo como una vara. Así, en presencia de todos los habitantes del lugar, el señor Gopala dio testimonio de que el brahmana mayor había ofrecido a su hija en caridad al joven brahmana. Una vez celebrada la ceremonia del matrimonio, el señor dijo a los dos brahmanas: vosotros dos, brahmanas, sois mis sirvientes eternos. Vida tras vida me han servido. Me he sentido muy complacido de vuestro amor a la verdad. Ahora podéis pedirme una bendición. Así, con gran placer, los dos brahmanas pidieron una bendición. Los brahmanas dijeron: por favor, quédate aquí para que todo el mundo sepa de lo misericordioso que tú eres con tus sirvientes. El señor Gopala se quedó y los dos brahmanas se ocuparon así en su servicio. Al enterarse de lo ocurrido, mucha gente de diversos lugares iba a ver a la deidad de Shashi Gopala. Esta maravillosa historia llegó un día a los oídos del rey de este lugar. El rey también fue a ver a Gopala y se sintió muy satisfecho. El rey entonces construyó un hermoso templo donde se ofreció servicio en forma regulada. Gopala se hizo muy famoso y desde allí recibió el nombre de Saksi Gopala, o Gopala, quien es el testigo y mantiene la palabra de su devoto. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Gyanasha Lakaya Chasurmritanya Tasmai Sri Gurave Namaha.